Hoy, al otro lado del micrófono, no estoy solo, ya que vamos a hablar de PodTalks con su creador, con Sune. Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Muy buenas, Sune, ¿qué tal? Hola, muy buenas a todos. Felices finales de vacaciones. También hay que decir feliz final, ¿no? También no solo feliz inicio. Y feliz regreso de temporada de Al otro lado del micrófono. Eres el primer invitado de esta tercera temporada y es que casi nos pillamos los dedos con esto de las PodTalks, porque es que nos quedan prácticamente 10 días. Sí. Pero bueno, vamos a contar a la gente, a los que me sigan desde las temporadas anteriores a lo mejor conocen porque he hablado de ellas e incluso he asistido a ellas, pero hay gente que no las conocerá. Primero, ¿dónde son, cuándo son y qué es lo que son las PodTalks? Vale, primero pasemos por el qué son. Son las evento anteriormente conocido como Zona Podcast de FanCon, para situarnos. Por eso dice EV que ha venido anteriormente. FanCon es un evento que se hace en Palau Solita de Plegamans, dedicado al mundo del fan de todo. Cine, series, pressing cast, Funkos, Star Wars, 3 pabellones llenos de gente, juegos de mesa, juegos de rol. Y metimos la zona podcast. Y yo no sé si llevo ya 4 o 5 años, ahora no me acuerdo ni cuántos. Y este año lo he hecho crecer con una cosa que ya tenía yo pendiente de hacer antes de que viniera la pandemia, que eran las PodTalks. Iba a ser un evento mensual, como una especie de Pod Nights, pero de día, Pod Day. Y entonces he decidido coger la zona podcast, independizarla bajo el paraguas de FanCon. Y esas son las PodTalks. Es la zona podcast de FanCon, pero mucho más grande. Para entendernos, se parecería ya más a una JPod en cuanto a contenidos. Y se hace igual en Palau Solita de Plegamans, esta vez en el Teatro de la Vila, pero por la parte de atrás, que es la sala polivalente. Yo siempre digo que, para que la gente se lo imagine, es como donde harías una fiesta de final de curso con ponche, pues ese sería el sitio donde se va a hacer. Vale, sí, porque hay que decir que el sitio donde se hacen las propias FanCon es bastante grande. Son, bueno, no sé este año porque no he ido, pero los años anteriores eran 2 pabellones de un super polideportivo con además una cancha de baloncesto. Son 3 pabellones, 2 cubiertos y uno al aire libre. Sí. Van añadiendo y otra caseta un poco más allá para los que juegan a rol que no les molesten. Y un cine por ahí, y luego eventos en un teatro, en fin, que es un festival bastante grande, que hasta ahora tenía un pequeño espacio para donde se hacían los podcasts y las charlas sobre podcasts, pero ahora no, ahora ese espacio se ha separado un poquito más y estaremos, mejor dicho, en un espacio un poquito más tranquilo, un poquito más apartado y sobre todo más centralizado en lo que es el podcasting. Exacto. Porque hasta ahora dentro de la zona podcast también iban gente de YouTube, gente de streaming, gente que sí que hace podcast, pero no directamente podcasting como tal. Era como la zona donde viene la gente a hablar. De hecho, habían invitados de lo que sea, de algo que hacía algo en el evento de FanCon y pedían, oye, ¿puedo dar una charla? Entonces me lo pedían, lo guardábamos ahora y era como el sitio de hacer las charlas. Pero ahora ya directamente hemos dicho nada, solo podcast. Y que vengan especialmente a hablar de podcasts y con mesas redondas y marcas dedicadas a los podcasts. Y yo estoy muy contento, va a ser muy completo, muy completo. A última hora ha entrado la mesa de ficción sonora y audioseries, que la echaba mucho en falta porque creo que este año es el que ya tiene que empezar a estar esa típica sala recurrente. Una tiene que ser esa, porque ya está. Antes quizá lo hacía más Podium Podcast o Agencia ROM, pero ¿no te da la sensación de que este año se está como más estableciendo más la ficción sonora? Sí. La ficción sonora y el branded content. No el podcast, el podcasting, no. Es como la creación de audio en internet, la creación de audio en streaming, el audio content, pero no, se han olvidado de la palabra podcast y realmente es verdad. Sí, todo es podcast y nada es podcast. Pero bueno, no abramos ese debate. Es verdad, se evita que queda como una palabra que antes no molaba. Este es mejor branded audio content. Hay que volver a inventar palabras, pese a que ahora que ya la gente sabe lo que es un podcast, ahora no vamos a olvidar de ella para venderla más. A lo mejor por ahí van los Bueno, tíos. A lo mejor sí, yo creo que desmarca un poquito más de lo independiente, ¿no? Si es branded, ya sabes que hay una marca detrás. Sí.
A lo mejor van por ahí los tiros, sí, efectivamente. Ya no es tanto, no, podcast independiente, no, branded content del enterprise, del marketing, en fin. Bueno, hemos dicho los días que va a ser estos 3, 4 y 5 de septiembre, si no me equivoco. Exacto, 3, 4 y ¿verdad? 5 de septiembre, primer fin de semana de septiembre, para que entenderlo más rápido. Se abre el viernes por la tarde a las 6. Los días fuertes son el sábado, sobre todo el sábado y el domingo. El viernes estamos nosotros haciendo un taller de podcast que más que taller será, porque como son 2 o 3 horas enteras, no es nosotros echamos la chapa y luego tal, sino va a ser un poco como una asesoría a quien venga, dada por ti, Eove, por mí y por Nano, que estaremos los 3 y primero daremos una pequeña explicación que lo necesite, pero será un poco más reunión en petit comité. Esto no se emite, porque el evento se va a emitir por Clubhouse y por YouTube, solo audio, por mi canal de YouTube de Nación Podcaster. Pero esto no, esto quien venga es un poco para ayudarle, daremos libretitas y como hicimos la otra vez el taller así en petit comité, enseñando cosillas y tal. El que hicimos el año pasado, bueno, hace 2 años, con Carvala, Nano, tú y yo. Lo que pasa es que se fue dividido en 4 partes de 4 horas, o bueno, de 6, 8 horas, si no me equivoco, y dividido, claro, a lo largo del viernes, sábado y domingo. En este caso concentrado en el propio viernes, que yo creo que es mejor eso, es más un intensivo y sobre todo más dirigido, porque claro, imagino que, o si la otra vez lo hubiéramos sabido, que habría tan poquita gente con esas dudas tan concretas, yo creo que hubiera sido mejor enfocarlo de no, a ver, ¿qué es lo que está buscando? ¿Qué es lo que quieres? Claro, es que y eso, y si al ser tan... Me da miedo que sea en viernes, empalado, que a lo mejor la gente llega, si es a las 6, a lo mejor llegan a las 7, entonces claro, si ya lo hemos explicado en la primera hora, pues bueno, mejor conforme vayan entrando y vayan preguntando y se vayan interesando, les vamos reenviando. Y si no, siempre está la opción de que se apunten a Quiero Ser Podcaster, claro. ahí está el truqui del almendruqui. Ahí te he visto, sí. Espero que pongas un banner gigante, una pantalla giratoria, un globo aerostático con la web allí. Bueno, eso el viernes. Si no viene nadie, que espero que no, que aunque sea se pase alguien allí, por favor, alguien que esté oyendo esto. Que sí, no, me consta que va a venir gente, aunque sea para estar hablando con nosotros, ¿eh? O sea, hay gente, bien, Juniper viene, creo que viene la chica de TP para conocernos y para saber dónde está. O sea, por lo menos vamos a estar de charraeta, como mínimo. Sí. No para enseñar nosotros, sino para aprender nosotros de ellas. Bueno, será como un debate de quien venga y también, ¿por qué no? También es un curso estar hablando cómo hace las cosas de tú a tú con Juniper y con quien venga. Es al final... De hecho, es que yo iba a decir que iba a resolver dudas con vosotros dos, de dudas que tengo yo, pues si ya viene más gente, pues claro, mira, claro, pues, sí, pues será, más dudas surgirán. Será y más así, más un debate debate de hablando de todo y sin micros todos ahí abajo, un círculo como los alcohólicos anónimos. Como los canteros de los Simpsons. Bueno, eso en cuanto al viernes. Está claro que fuera de PodTalks hay mucho más evento en Fancon, pero no vamos a detallarnos en todo esto de Fancon porque sí que eso es inmenso y hay un montón de cosas. Sí. Y en cuanto vengáis, si os aburrís de PodTalks, pues os vais a conocer todo lo que esconde. A destacar la lucha libre, que como hay como 7 combates repartidos en 3 días, hay que ir específicamente a la hora que toca. Que, por cierto, en todos, incluso en PodTalks, habrá que registrarse con un código, más que nada pues por el tema COVID y tal. O sea que si alguien quiere ir al Pressing Catch, que cuando salga que se vaya apuntando ya. Bueno, por suerte el Pressing Catch imagino que será es aire libre, ¿no? Pero me imagino que tampoco no creo que se llene, pero será por precaución. Si van 200 personas y hay 60 sillas, no pueden estar ahí todos de pie. Y en PodTalks igual, pondremos un QR en la puerta por el control de aforo, porque hay aforo reducido. Es la única condición. Que por un lado me viene un poquito bien, como es mi primer PodTalks Chispas, pues que haya aforo reducido, mejor para mí. Sí, 100% de asistencia, 100% completo. No, pero también no hay tanto agobio, ¿no? Es como más controladito todo. Sí. No, y sabes cuándo va a venir más, qué charlas tienen más... Claro, también para otros años se puede ver de ir perfeccionando el interés. Sí. La digitalización y el Big Data llega a los eventos de podcasting para controlar todo. Bueno, eso en cuanto al viernes. Después de este curso debate tú a tú de podcasting del viernes por la tarde, el viernes por la noche seguramente haya algo de lucha libre, pero esto no afecta a PodTalks, no nos vamos a pegar, o al menos no es la intención.
Sábado por la mañana. Empezamos a revisar horario ya. Sí. A ver qué tienes preparado. Claro, sí. A las 11 de la mañana abrimos con una mesa redonda dedicada a las redes sociales, donde estará Sheila Caparrós del podcast Digital Talks by Jebnet, que es una empresa dedicada a redes sociales y a hablar con influencers, con marcas. Estará Joan Martín de Caviar Online y estará Marianela Sandovares, youtuber reconocida con los 100.000K estos, y podcaster en Community Manager Tu Podcast. Y nos hablarán de todo lo que es desde YouTube hasta Clubhouse. De hecho, no sé si les va a dar tiempo a todo lo que tienen pensado, pero será divertido. Y aprenderé. Ahí ese sí que menos mal que me va a pillar fresco por la mañana porque me interesa porque, claro, nosotros siempre pensamos en nuestras descargas y audiencia de podcast, pero todo esto se puede derivar en otros canales, aunque sigamos respetando, no, podcast es audio, no, podcast es un feed sindicado, pero hay que aplicar también las redes sociales. Ya. Y los canales de streaming a nuestros podcasts. Sí, total. Bueno, es que a veces hay podcasts que pueden tener más audiencia en un grupo de Facebook que en un propio Spotify, por así decirlo. Ya te digo. La vida moderna. Bueno, a las 11:45 viene Martín Aro de parte de Spreaker. A Tonia la tendremos en online estas semanas. Estoy haciendo en el Instagram de PodTalks, estoy haciendo las charlas que me hubiese gustado que también pudiesen venir. Entonces, en formato directo de Instagram estoy ahí como haciendo una previa y completando. Por si alguien quiere, pues a Tonia la tendremos ahí. Y en cambio aquí, 11:45, viene Martín Aro de Spreaker para hablar de qué opciones tengo para vivir del podcast en España. Me imagino que hablarán de los ads que tiene Spreaker, pero para mí también es una sorpresa de lo que nos va a traer, así que encantado. Es la típica duda que todo el mundo tiene. Así que, y si hay alguna plataforma que te hace, digamos, la monetización directa, que es lo que a veces se busca, yo creo que es Spreaker, es lo que más se parece a YouTube. Sí. Eso de coser el anuncio a tu audio y que encima esté pensado que sea interactivo, ¿no? Que te localice dónde estás tú. A mí me pasa muchas veces que me salta el centro comercial de al lado de mi casa y estoy escuchando un podcast como el tuyo, por ejemplo, que se graba en Cataluña, que dices tú, pero ¿cómo ha conseguido Sune coser un audio del centro comercial X? Y la opción, X no, porque suena a otro. La opción que tienen más cara, bueno, que tampoco es tan cara si te sale a cuenta, la Enterprise, que tú metes la publicidad como tú quieres y tú defines, o sea, eso me parece ciencia ficción, que cualquier cadena de radio tendría que tenerla. Sí. Es que es el futuro de la publicidad en cuanto a audio, yo creo. Pero bien hecho. No, hay otras maneras, pero bueno. Sí. Interesante esta charla también. Venga, seguimos. ¿Nos da tiempo a tomar una Coca-Cola, una cervecita entre esta charla y la siguiente? No. ¿O sí, las tres charlas de marcas son seguidas, pero son cortitas. Son de 40 y pocos minutos. Tenemos a Evox, Juan Ignacio Solera, para hablarnos de 10 años de podcasting en España. Recordemos que lleva 10 años o más, porque en realidad lleva 12, claro. 12, porque salió en 2009. Sí, 2009, pues nos explicará un poco cómo estaba el panorama. O sea, lo que normalmente hablamos tú y yo, pero visto desde el punto de vista de Evox, que también, palabra mágica de marketing, han pivotado mucho según los requerimientos del usuario y creador de podcast. Incluso hasta el punto que al principio le llamaban kiosco de audioseries, ¿no? Y ahora directamente tienen podcast originals. O sea, fíjate, se ha cambiado. El Netflix de los podcasts y ahora es el Twitch de los podcasts del... Llegará. Bueno, Twitch no, pero eso podría decirlo Spreaker, ¿no? El Twitch de los podcasts. Sí. Y vos no, pero Spreaker sí. Bueno, será interesante ver a ver qué planes tiene, qué ha tenido Evox hasta ahora, cómo ha ido evolucionando y qué tiene preparado para el futuro, porque Evox, otra cosa no, pero últimamente nos lleva unos cuantos años sorprendiendo que cada 6 meses dicen, madre mía, pero esto ¿dónde lo tenían escondido? Sí. Venga, seguimos. A la 1:15, última charla de la mañana, con Olga Martín de TP, que es una plataforma como podría ser Coffee, que nos va a traer ejemplos de campañas que está haciendo la gente a nivel europeo, pues es una empresa francesa, y que le está funcionando, para ver para dar ideas de cómo podemos... Porque no es como un Berkami de quiero conseguir un libro, hago la campaña y chimpum, sino sería más a lo que estás haciendo tú ahora, de cómo puedo que sea una campaña muy larga que pueda sostener en el tiempo y dar ideas. Entonces me interesa mucho esto. Estas tres van a tener diapositivas que solo verán los que están allí, claro. Así que no sé si luego se las pediré, editaré yo el vídeo y lo subiré a YouTube con las imágenes.
pero los que están fuera solo lo escucharán y nosotros veremos los ejemplos. Pues además me interesa mucho. Creo que fue con la reunión que tuvo, bueno, con el webinar que tuvo con María Santonja, me comentó Carmen que hubo un podcast que sacó una campaña para hacer sus podcasts en vinilo. Tío. Que es como la antítesis del podcasting, porque claro, lo digital, Ya. no, vamos a lo analógico, pero lo analógico. Pero oye, a modo de coleccionista, pues es una idea, imagino que nos traerán muchas más. Pues sí, la verdad que sí. Si es de música, pues mejor, así más exclusivo. Bueno, luego nos vamos a comer. Alrededor de la zona está la parte buena y mala a la vez, pero yo creo que buena para el usuario, mala para mí como creador del evento, que alrededor hay como 6 bares. O sea, sales a la puerta y tienes 6 bares, así que ni tan mal. Bueno. Ni tan mal. Para comer no habrá problema. Para hacer networking, tú búscale el lado Eso positivo. mismo, claro, es que al principio el evento, antes de que volviera otra vez la quinta o sexta ola, no sé cuál estamos ya, la idea era que hubiese mucho networking y hacer un espacio de networking. Luego me empezaron a acapar y dije, bueno, pues me viene bien que haya bares, que cada uno se busque su networking en mesas de 6. Eso te iba a decir, ¿hay restricciones de algún tipo? Yo es que como vivo en libertad... En teoría, aquí, no sé. no. Supongo que si está fuera, a lo mejor mesas de 10, quizá. Creo que está la cosa por ahí. Yo creo que donde están ahora un poco peor con esto son en Galicia, que te piden papeles de vacunas y cosas. Aquí todavía no. Bueno, a las 4 volvemos con una mesa redonda dedicada a la comedia. Esta es como muy amplia, ¿eh? Se llama Vivir de la risa, la comedia como un medio para pagar la hipoteca. Y digo que es muy amplia porque, claro, no es solo de podcast. Los 3 tienen podcast y hacen podcast, pero realmente utilizan la comedia en su día a día, en su trabajo. Tenemos a Mía Font del Terrat, tenemos a Martín Piñol de Pánico Escénico y autor de un montón de libros de humor. Y tenemos a Jun Curiel de Juniper la Morte. Entonces, claro, ya solo con el Terrat ya tendríamos una charla con él solo, pero no queremos que hable solo él. Entonces van a hacer un poco, ¿no? Como también Martín Piñol es profesor de monólogos, entonces es un poco la comedia en los formatos, cómo vamos a aplicarlo. Y a ver si alguna vez pronuncia la palabra podcast. Pon un ticker de eso, es un contador de clic, a ver cuántas. Bueno, el Terrat ahora se ha metido mucho en los podcasts. Y hasta el punto que, mira, justo estamos grabando hoy 25. Ayer las chicas de las del grupo han fichado por Podimo. Así que están ahí metiéndose cada vez más. Las chicas de la del grupo como si fueran dos nadie, que son Tony Acosta y Silvia Abril, que ojo, que son 2 pesos pesados de la serie, el cine, la televisión. Las muchachas del podcast. Son nuevas. Sí, en este caso yo creo que podríamos decir señoras, pero bueno, que nos perdonen. Pero eso siempre queda mal, ¿no? Sí. A mí el otro día una chica de mi edad le dijo a su hijo... Señoras porque saben lo que se hace, hombre, no porque sean más o menos le puso el chocolate en mi carrito y dijo, no le pongas eso al señor. Y yo pensando, pero si tenemos la misma edad. Bueno, a las 5:30... aquí he de decir que hay como un pequeño interrogante, porque estaba contenidos digitales con Idoia, pero a lo mejor falla. Estaba ahí un poco en el limbo. Yo le he dejado la oportunidad de que venga a última hora como Jack Bauer y se cuele. Pero a lo mejor lo que pasa es que la de humor se alarga más. No quiero yo sustituir. Bueno, no creo yo que les cueste mucho. Por eso. Y luego sí que hay un espacio para networking, para tomar algo. Miedito me da, también te digo, de que luego la mitad no vuelvan. Pero bueno, confío en que la mesa siguiente para mí es la más potente o mi favorita. A las 6:20, 6:15, el formato entrevista en el mundo del podcast y cómo diferenciarse. Esto es importante, el cómo diferenciarse. No es una charla sobre cómo hacer entrevistas al uso, sino que tenemos a Xavi Martínez de Seven, a Alberto Rey del podcast Lo de Alberto Rey y a Ricardo Moya del Sentido de la Birra, que son 3 podcasts que en Wikipedia serían igual, ¿no? Se dirían, Xavi entrevista a famosos, Alberto entrevista a famosos, Ricardo entrevista a famosos, pero tú los escuchas... O el Joe Rogan español. Y tú los escuchas. Exacto. Exacto, sí, eso es mucho. Ahora me vienen muchos clientes diciendo eso, quiero hacer un podcast como Joe Rogan. Y yo, vale, o sea, un podcast de entrevistas. Pero claro, estos 3 se diferencian, o sea, no se parecen entre sí, solamente que pueden tener pueden tener a Bob Pop los 3 y van a ser 3 podcasts totalmente diferentes. Pues de eso vamos a hablar. De que a través de su propio debate, de cómo hacen las cosas, de cómo se lo plantean, unos en crudo, otros editan mucho, otros meten música, pues que cuando uno se decide hacer un podcast de entrevistas, no solo diga, qué guay voy a traer a Bob Pop, sino que diga, ¿cómo puedo diferenciarme de manera original? Pues
con esta mesa, esa es lo que... Sí, porque al final, esto lo hemos hablado muchas veces tú y yo, eso de traer a un invitado VIP o a un famoso está muy bien porque te pone una medallita y está muy bien porque quizás te haga luego un retweet o un pero realmente eso no va a hacer que tu podcast despegue. No. Lo que va a hacer que tu podcast despegue es que aproveches que venga ese invitado, porque muchas veces... bueno, en estos casos quizás no, porque todo lo que traen o suelen traer son gente VIP, pero hay podcasts de entrevistas donde participa gente VIP y no tan gente VIP y a lo mejor sacan mucho más provecho a esa gente que es más mundana que a los VIP porque se abren mucho más y pierden el respeto, pierden el miedo, saben hacer una mejor entrevista a una persona de tú a tú y no a esa persona que es una estrella. Un podcast de entrevista, yo creo que me voy a inventar aquí porcentajes, pero 80% cómo lo hace la persona y cómo es el podcast y el 20% el invitado. Porque yo he tenido, en Somos lo Peor, hemos invitado a la Dilla Rusa y no hemos pasado de las 200 escuchas. Ahora, la Dilla Rusa acaba de salir esta semana en el sentido de la birra. Ya veremos cuántas tienen. Son las mismas personas. Claro. Ellas se han abierto igual conmigo que con él. Pues ahí está la diferencia, el cómo lo hace cada uno y cómo hace el entorno. O sea que no hay mucha gente que se piensa, hago un podcast y traigo invitados y ya está, número 1 en iTunes. No. De hecho, hay algún podcast que hemos visto tú y yo de un director de cine que trae famosos de cine que lo flipas con los invitados y no tiene no es muy conocido. Y pues, si esos invitados los tuviese uno de estos, pues sí que dirías, ¡hola, qué guay! Van todos ahí. Entonces que depende mucho de cómo... Ahí está el hecho de diferenciar tu podcast siendo un buen entrevistador o siendo un buen podcaster o un comunicador y que luego también los invitados pues también se abran y lógicamente... Pero ahí está el trabajo suyo, que tienen que abrirse gracias a ti y a las preguntas que le hagas y a gusto que les sientas, que les hagas y sentir. También un poco, yo creo que trabajo de edición, ¿eh? Porque me consta, por ejemplo, que Xavi Martínez con Iván Ferreiro estuvo 2 o 3 horas y el podcast dura 40 minutos. Claro, eso es recortar lo que quieres que quede bien, o sea que todo esto nos lo explicarán, a ver cómo lo hacen. Y venga, seguimos. Esa sería la última del sábado. Luego ya, que si el pressing cast, que si nos vamos a tomar unas copas, que si no sé qué, que si es un evento, que pero no muy tarde, porque el domingo hay más. Exacto, no muy tarde, que hay que madrugar. Bueno, madrugar en realidad no. Lo bueno de este evento es que no se madruga. A las 11 de la mañana, o sea, a las 10 se abren puertas todos los días, pero para que quiera estar también pasando el código QR, pillando sitio, hablando un poquito. Y a las 11 es cuando empiezan las cosas. El domingo tenemos estado actual del podcasting, que le he puesto el título que siempre le pongo a mi podcast en verano. Así que ya sabéis, va a ser un episodio de mi podcast. Está camuflado, pero lo va a ser. Donde además participa Paul Rodríguez de Tribucaster, aunque ahora se llama Mumbler, EOB de Al Otro Lado del Micrófono y productor de podcast de Europa Press, ¿no? De momento sí, hasta que vuelva de las vacaciones. Bueno, ahora estoy en pause vacacional, pero sí. Y estaré yo, Sune. Y entonces, pues eso, hablaremos un poquito de todo lo que normalmente hablamos tú y yo cuando nos reunimos en los podcasts, pero también con la ayuda de Paul. Y recordar, que esto no lo hemos dicho, en todas las cosas que hemos dicho antes y en esto, puede participar el público. A partir de media hora o así, se abre los micros y digamos que sería ya más parecido a una sala de Clubhouse. Todo muy abierto, donde el público con un micrófono siempre, no hay a lo loco, respetando turnos, pregunta y se meten dentro del debate. O sea... Pero los asistentes en físicos, ¿no? Los físicos, no. Solo físico. Estará la presentadora del evento, es Salud Martínez, tendrá un micrófono inalámbrico y a partir de la media hora de todas las charlas, dice, a partir de ahora cualquiera puede participar, sacar temas nuevos, meterse en lo que ha habido y ya, o sea, los otros tienen como media hora de decir lo que quieran decir porque luego no sabemos qué va a pasar. Luego domina el público. Bien. Así que si venís también podéis participar en el estado del podcasting. Por eso lo decía. Luego, a las 12 de la mañana, tenemos un podcast en directo que son los chicos de Zeta Testers, que son 1, 2, 3, 4, 5 y además vienen con invitado, con Carla Escaño de Presentástico. O sea que van a hablar 5 minutos cada uno. No sé cómo lo harán. De hecho, aquí no, les voy a decir, mirad, haced lo que queráis, apañaros para decir algo en ese tiempo. Y ellos es un podcast dedicado al mundo de la cultura y de los libros y de la televisión. Habla un poquito de todo. Está muy guay. Os recomiendo mucho el podcast y seguro que se queda corto. Seguro, porque son como muy reflexivo, muy...
es un podcast de ponérselo y estarse todo el día escuchándolo. Y en este tiempo, pues bueno, será un poco aperitivillo. Y encima se traen invitados, pues ya me contarás. Luego, a la 1 del mediodía del domingo, tenemos una mesa que se llama Comunicar al veganismo y animalismo en formato audiovisual, con Lucía Arana del podcast Derecho y Animales, el podcast Intercits, que es una asociación animalista, Joan Boluda del podcast Veganismo, que lleva mucho tiempo hablando de veganismo, Joan Boluda, y Aida Gascón, aunque le he puesto canal de Twitch ahí, tendría que ponerle directora de la organización Anima Naturalis España. Y esta mesa me hace particular ilusión porque, digamos que en los medios tradicionales no se le da visibilidad al veganismo y al animalismo. Y en el fondo, aunque no estemos o no lo usemos o no estemos dentro, el veganismo y el animalismo lo que hace es luchar por el planeta. Entonces, ellos a través de sus contenidos digitales, porque Aida tiene un canal de Twitch que 2 veces a la semana está 2 horas ahí entrevistando gente, pues a través de sus contenidos digitales están dando mucha visibilidad. Y yo estoy aprendiendo muchas cosas con Lucía, por ejemplo, y viendo los vídeos de Aida, y pues saber qué es lo que nos tienen que contar y cómo les está ayudando el tener un medio digital. Sí, porque además el tema del veganismo y el podcasting están muy unidos por eso que comentas tú, porque a lo mejor en los grandes medios, aparte de que no hay tiempo para eso, hay luego otros muchos factores que intervienen en... No, esto no, mejor no. Mira la que se lió con el famoso chuletón vegano. Son muchas cosas, muchas cosas son políticas. Claro, algo que yo creo que en este caso Alberto Garzón dijo con toda la razón del mundo de que, oye, a lo mejor hay que rebajar un poquito el consumo de carne. Claro. No voy a decir prohibir, no, pero relajar un poquito. Y ya se le echó todo el mundo encima solamente por decir eso, porque la industria no sé qué, pero bueno, esto es un debate Bueno, yo creo que sí que va a ser interesante porque además, como todos los nichos del podcasting, que aquí han encontrado su hueco, pero es que además precisamente en el podcasting tienen un hueco donde la calma y el saber escuchar y el saber hablar pues tienen su espacio, y ahí el veganismo y la defensa de los animales tienen... Aida Gascón en Twitch me está molando mucho cómo lo hace. Primero que me gusta mucho cómo comunica, pero en serio se pasa 2 horas hablando de temas relacionados. Ella es activista, muchas noticias que hemos visto a lo largo de los años, ella estaba ahí metida. Cuando si los toros de no sé qué, no sabíamos que era ella, pero yo luego he visto imágenes incluso de las que a veces se han llegado a pintar y todo, haciendo ver que, ¿no?, como los toros muertos y personas muertas. O sea, ella se ha metido en todos los marronacos. Estar ahí una asociación ahí luchando por todos estos temas, sobre todo por la tauromaquia. O sea que es potente la invitada. Y seguimos. Bueno, paramos para descanso de 2 a 4. Volvemos a las 4 de la tarde con la última charla de PodTalks. En principio pone 1h30, pero será como más relajada porque realmente ya no hay nada detrás. Mesa redonda dedicada a las ficciones sonoras y audioseries con Jun Curiel de Juniper la Morte, Emma Mussol, que es guionista de podcasts como por ejemplo Ladrones de Memoria y Operación Reset, Ana Ferré de Brisit Sulfuric, que para mí es la diosa de las ficciones. Es la leche lo que hacen en Brisit Sulfuric. Os recomiendo uno de los últimos episodios que ella hizo como un curso, una charla para una universidad y lo ha colgado. Aunque el podcast Verisit es en catalán, esa charla está en castellano y te meten una masterclass en 40 minutos poniendo ejemplos americanos que lo flipas. Me tienes que pasar, hubo un capítulo también del podcast que fue en castellano. Sí, ¿verdad? la florista, vale. No sé qué, buenísimo. Pues a ver si me lo pasas también con esto y porque tengo muchas ganas de escuchar. Pues yo les vi en directo en la FanCon de hace 2 años. Y me quedé con ganas de, no me estoy enterando de la misa a la mitad por no saber catalán. Claro, ellos venían empalados, pues. Es decir, que en PodTalks en principio todos salen en castellano. Y también está la Daniel Fibla de Terapia para un Superhéroe. Y lo que digo aquí, en realidad esta mesa puede dar mucho de sí, porque aquí entra todo, desde audiolibros hasta audioseries, hasta ficciones sonoras, y luego lo que cuesta venderlos, lo que cuesta, porque el formato ficción es el más duradero, el más efectivo, por así decirlo, porque te puede durar 100 años, pero el más caro donde nadie invierte. Y luego donde más participan. Entonces, por mucho que digas, he pagado 10 veces más por un podcast de ficción que por uno de entrevistas, pero si luego dividimos la gente que participa, a lo mejor no es tanto. Entonces, es muy relativo. No, es que o sea, es abismal
Ya de por sí, producir un podcast normal, voy a decir, conversacional, lleva su trabajo y puedes invertir todo lo que quieras y más, pero es que una ficción sonora, es que la cantidad de gente que interviene, o sea, empezando por el guionista, los actores de locución o que intervengan, la edición de audio, que es muchísimo más trabajada con diferencia de cualquier otro tipo de podcast. Incluso la producción final. Incluso diseño de imagen. Es como muy importante el diseño de imagen en las ficciones. Es que te tiene que entrar como una película de cine. Sí. Yo creo que es de los podcasts más menospreciados en ese sentido, porque requiere una cantidad de trabajo, independientemente del tema del audio, que el tema del audio, cualquiera que lo escuche dice, madre mía, lo que lleva esto de trabajo, pero es que todo lo que hay detrás, yo que últimamente estoy preparando guiones semanalmente, cada vez que me toca ponerme a escribir digo, madre mía, otra vez a escribir, y escribir una ficción sonora donde todo tiene que estar escrito, y encima interpretarlo, y encima grabarlo, y encima... Y ahora encima, fíjate que esto sí que sería si alguien dice, ¿qué es lo que está más de moda en el podcasting ahora? Pues lo más reciente es pillar una ficción sonora y convertirla en serie de televisión. Yo diría que esto es lo ultimísimo que ha llegado al podcasting. Sí. Hombre, también es verdad que llevamos, calculo que 2 o 3 añitos donde las ficciones sonoras eran lo más puntero a nivel de producción, como estamos diciendo, y las grandes productoras de podcast estaban apostando por ello, y ahora están empezando a ver los resultados de vender eso. Claro, después de varios éxitos y muchas pruebas, pues es lógico que dé resultados. Pero todo esto tiene una evolución, porque llevábamos, no sé, 10 o 15 años escuchando ficciones sonoras en formato podcast. Da penica que los chicos de Agencia ROM apostaron por esto muchos años y al final lo han dejado porque en esa época es que vamos, no les salía. Primero que seguro que no ganaban nada y luego son horas y horas y horas que decían, madre mía, esto... Y a lo mejor incluso no tenían ni siquiera tanta audiencia. No. Y la inversión que tuvieron que hacer en su época, no me quiero ni imaginar. Sí. Pero claro, es que hace falta mucho músculo a nivel producción para hacer una buena ficción sonora y luego sobre todo, ya no tanto para hacerla, porque la puedes hacer tú con mucho trabajo en tu casa, pero sobre todo para poder venderla y para que alguien se pueda fijar en ti, que llegue a más gente. Sí. Claro, ahí las plataformas también entran mucho. Eso es la famosa frase de iVoox de hacemos de discográfica, pues es lo que está pasando. Ahora Podium ha vendido una serie. Los de Podimo están colando un poco las ficciones y tal como rollo podcast en Movistar, y esto yo a lo mejor me imagino que se puede llegar a traducir en serie. Y una cosa que la gente no sé si está percatando, que ya lanzando directamente el mundo series, en series americanas estamos viendo cada vez más podcasters protagonistas. ¿Cómo es la serie esta que... Bueno, la verdad jamás contada en inglés, en Apple TV, que la protagonista es una podcaster, como podría ser de Serial, que quiere retomar su podcast porque en su día acusó a alguien de manera inocente y por su culpa lo metieron en la cárcel porque era un podcast súper potente. Y esa es la temática. Yo creo que es una buena figura la del podcaster a nivel protagonista, porque claro, hasta ahora hemos visto detectives que están ahí investigando, policías que están ahí investigando, y el podcaster que se quiere dedicar a un trabajo de investigación tiene que hacer todo eso. Luego para llevarlo a su podcast, lógicamente, no para resolver un crimen y llevarlo al Tribunal Supremo, pero para hacer un buen trabajo en su podcast tiene que hacer una investigación de su tema en cuestión, ya puede ser un crimen o la crianza de ornitorrincos, que se tiene que poner muy al día, y esto para una serie pues es el típico de le ponen de protagonista para que el televidente viva toda esa aventura y toda esa... En fin. Yo creo que van a llegar. La de Doctor Death también pero eso creo que no es una ficción, ¿no? Es basado en hechos reales. Serie, sí, claro, yo creo que ella... Eso puede dar un poco esto, mira, que la charla de Idoia creo que iba por ahí, que un contenido puede dar muchas vueltas. O sea, lo mismo de un libro se hizo un podcast y ahora del podcast se hace una serie, pero no dicen del libro se ha hecho la serie, porque esto lo hemos visto muchas veces. La película inspirada en este libro, pues ahora están haciendo inspirados en podcast, pero es que a lo mejor ese podcast ya estuvo inspirado en un libro. Da todo muchas vueltas. Falta del podcast al cine. Todavía ese paso y todavía no tenemos protagonistas en el cine que sean podcasters. No creo que falte tanto, ¿eh? Está a un tris. Bueno, hace los últimos episodios de la temporada pasada traje yo, que era un secundario, en la de Godzilla vs. Kong. Ajá. Sale un secundario que utiliza el podcast para llegar al protagonista
y meterse ahí en la trama. Y al final de la película le invita a su podcast. Digo, hombre, a ver si te pasas en mi podcast y nos habla de todo esto que ha pasado en la película. Y en Superman, ¿no? Hay dos niños que al principio le dicen, ¡para mi podcast! Pero yo creo que también es un poco que está más de moda las series. Porque en la serie de Disney de Los patos vuelven, del hockey, hay un podcast que retransmite los partidos de hockey. Cada vez hay más. Sí. Así que... Bueno, que tenemos un montón de ejemplos y no es el tema. Sí, algún día habrá que hacer un recopilatorio. Y luego a las 5:30, antes de despedida... Eso, que nos dejamos lo último. He puesto, no sé si la gente se apuntará, pero os animo a venir. Como Open Mic, por si alguien quiere venir y presentar su podcast. Tiene ahí 10 minutos de micrófono y será el momento de hablar de su podcast y que eso sí quedará grabado, saldrá en modo podcast, que estará en todas las plataformas, iTunes, Spotify, Podimo, iVoox, Spreaker, a todos lados. Y esta es la manera también de participar un poco en PodTalks, viniendo a hacer spam. Hay un pequeño asunto reservado. Bueno, has hecho también un montón de retransmisiones en Clubhouse y en Instagram de todo el evento, ¿no? Durante todos estos meses. También se retransmitirá en Clubhouse todo el evento en directo como tal. Imagino que algún directo en Instagram también se colará. No sé si por tu parte o no, porque tendrás mucho lío. Pero seguro que alguno de los invitados, como buenos Instagramers y buenos... Sí, bueno, no descarto. Como tengo a Salud Martínez de Horchata Comunicación conmigo, es la presentadora, a lo mejor pilla gente para que salgan stories en momento real. Puede ser, seguro que le gusta mucho esto de los stories. Y sí, la promoción de Instagram Live tenéis que verla porque estoy sudando mucho. O sea... No sé yo si volveré a hacerla, pero he traído gente interesante, porque no solo gente que viene a PodTalks, sino gente que tenía un podcast y me ha ayudado a darle promoción, como hemos visto ahí en el vídeo, a los que están viendo. Está Mitre, tenemos con Molo y vino Ignatius Farray, que quiere hacerse un podcast y me preguntó cosas ahí y estamos ahí participando. Así que entráis en el Instagram de PodTalks y vais viendo todo lo que hay y lo que vendrá. Bueno, la primera edición de PodTalks, la tercera vez o cuarta que el podcasting llega a FanCon. Recordemos que el próximo 3, 4 y 5 de septiembre en Palau, Solità i Plegamans, en la provincia de Barcelona, pues tenemos ahí un fin de semana lleno de podcasting y también lleno de todos los fenómenos fans dentro de FanCon, pero en este pequeño reservado solamente dedicados al podcasting. Si tenéis más ganas de podcasting tanto antes como después del evento, podéis escuchar a Sune en Nación Podcaster, Nación Podcaster no, ahora es Quiero Ser Podcaster. Exacto, ahora lo he renombrado. Si queréis subir un escalón más y preparar vuestro propio podcast, podéis pertenecer al club Quiero Ser Podcaster en quieroserpodcaster.com, también de Sune, donde es un pasito más dentro de ese Quiero Ser Podcaster, pues quiero pertenecer a ese club de los que quieren ser podcaster, pues os podéis afiliar ahí, suscribir, mejor dicho, a esa membresía y sobre todo estar al tanto de todas las noticias, herramientas, novedades, recomendaciones, eventos, etcétera, 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 cada día aquí al otro lado del micrófono. Y ahora nos despedimos y regresamos a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo. Dale, Sune. Al otro lado del ventilador. Sí, que lo hemos tenido que apagar ahora para poder grabar esto y madre mía lo que estamos sufriendo. Y aparte de eso, al otro lado del micrófono. Hasta luego. Ahí te he visto. Venga.